Hola, soy Laura Juliana Díaz, soy trabajadora social y facilitadora en permacultura. Desde hace unos años estoy dedicada a investigar, a escuchar, a hablar de la vida sostenible, de la permacultura, y estoy dedicada a practicar o a intentar practicar todos estos principios o estos quehaceres para vivir en armonía. La palabra permacultura viene de los años 70 con un señor llamado Bill Mollison, que se fascinó por un libro que hablaba de la conservación de los bosques. Este señor empieza a leer ese libro y en su cabeza empieza a crear el mundo de la permacultura, que significa cultura de la permanencia o agricultura permanente, que en realidad no es otra cosa que conectarnos con la tierra, con la naturaleza, y empezar un diálogo con ella, empezar a recibir de ella lo que nos proporciona, pero también a dar, a mantener, a cuidar y a sostener. Eso significa permacultura. El propósito de la permacultura es integrar múltiples aspectos. Los ámbitos de la permacultura van desde la agricultura, la bioconstrucción, el cuidado de las personas, el cuidado de la tierra, el cuidado del agua, la política, la economía, las redes sostenibles. Entonces son muchísimos ámbitos que en realidad desembocan en un propósito que es integrar todos estos aspectos para llevar una vida en armonía. Los principios básicos que rigen la permacultura serían como los principios éticos, que son tres: el cuidado de la gente, el cuidado de la tierra y compartir con equidad. Serían como lo básico por donde podemos empezar a caminar. Pero pueden haber otros, pueden haber muchos que se estén creando en estos momentos, porque de hecho en estos momentos estamos hablando ya no solo de la permacultura de Bill Mollison, sino de las permaculturas, porque en Colombia en este momento y en el mundo se están tejiendo una cantidad de permaculturas que no están escritas, sino que se están haciendo, que se están construyendo y se están tejiendo en este preciso momento en que estamos haciendo esta entrevista. Yo creo que necesitamos simplemente dar el paso, dar el primer paso. Si yo soy una persona que estoy en la ciudad, que de repente estoy muy conectado con lo urbano, que voy a la oficina, voy al trabajo, trabajo 8, 10 o incluso 12 horas al día, voy en el carro, voy en el transporte masivo, voy de cualquier forma para llegar a tiempo, estoy conectado con esa vida, rápida, con esa vida en el que tengo que hacer un trabajo que no quiero, cosas con las que no estoy a gusto para recibir un dinero, para poder tener o vivir como yo quiero. Si usted es una de las personas que está viviendo eso en estos instantes y se está planteando otra cosa distinta para vivir en armonía, pues ¿qué hay que hacer? Dar el primer paso. ¿Cuál sería el primer paso? Simplemente mirar para otro lado, empezar a buscar otra realidad, a crear otra realidad. Si empiezo a sentir que eso que estoy haciendo no es lo mío, no soy feliz con eso que hago, con eso que debo realizar todos los días, pues empiezo a crear otra realidad y empiezo a hacer que sea real, a hacer que sea verdad. Empiezo a crearla y a hacerlo. Entonces yo pienso que simplemente hay que dar el primer paso, cambiar y direccionarnos hacia esa vida. Más allá no necesito nada más, no necesitamos ser de una determinada manera, no necesitamos ser vegetarianos, ser de un partido político específico, ser ecologistas, ser ambientalistas, ser animalistas, no necesitamos nada de eso para empezar a vivir
de manera permacultural, es simplemente conectarse con lo que hay en el corazón. La permacultura es una práctica absolutamente sostenible, o las permaculturas son absolutamente sostenibles. Si estamos hablando de que cuando practicamos permacultura estamos conectándonos con la tierra misma nos está diciendo: tú me cuidas, yo te cuido. Es una simbiosis, es una sinergia, porque la tierra es un ser. La tierra es un ser que nos habla y nosotros nos conectamos con ella. Entonces, si estamos conectados en ese diálogo permanente en que yo cuido la tierra y ella también me deja vivir, o nos permitimos vivir mutuamente, nos permitimos existir, ahí estamos hablando de sostenibilidad, de una sostenibilidad real, en la que no dañamos ni nos dañan, sino es un equilibrio sutil del que no necesitamos hablar. De pronto en estos instantes se está hablando mucho de sostenibilidad, pero pues hay que ver, ¿no? Hay que empezar a adentrarnos mucho más y acercarnos mucho más a lo que es realmente la sostenibilidad. El diseño permacultural es importante en la medida en que estamos creando realidades. Debemos ver que el diseño no desplace la cotidianidad, o no nos desplace a nosotros como seres vivientes, cambiantes, transformadores. Todo se va creando mientras está sucediendo. Si la planeación es tan rígida que no nos permite vivir, o si el diseño va a ser tan rígido que nos vamos a estresar un poco, o nos vamos a encerrar o a esclavizar por ese diseño, entonces no estamos fluyendo. Existen múltiples diseños, diseños estándares en el ejercicio básico de la permacultura. Pero lo que estaba diciendo hace unos instantes, es como podemos diseñar cosas que otros han hecho, que ya están, que nos plantean en los libros, pero cada terreno, cada ciudad, cada ecoaldea, cada lugar, cada montaña es particular. Y la permacultura trabaja con estos principios particulares que nos ofrece el entorno, porque estos principios nos están diciendo: conéctese con su entorno más cercano. Entonces, aquí donde estamos parados, por ejemplo, aquí donde estamos haciendo esta entrevista, por ejemplo, el sol llega de una determinada manera, se oculta de otra forma. Pueden haber unos pájaros que a las 5 de la tarde transitan por este lugar, puede haber un panal de abejas por aquel lado, puede haber un barranco de tierra que cuando llueve nos inunda este lugar. Entonces es como que todo ocurre, y donde yo estoy parado, o en donde yo pienso diseñar mi casa, mi huerta, mi cultivo, mi espacio específico, en ese lugar particular, yo debo aplicar ese principio de observación y de conexión para yo empezar ese diálogo con la tierra y poder ver qué es lo que va mejor específicamente ahí, qué puedo hacer con ese barranco de tierra, ahora cómo puedo aprovechar más esa energía solar que me da justo a la casa, qué puedo calentar, qué puedo deshidratar ahí, cómo puedo canalizar esas aguas para un cultivo en donde hay más sequía, cómo puedo irrigar hacia otro lado en donde necesitan, en otra finca, donde unos vecinos, cómo puedo aprovechar más, por ejemplo, el tránsito de un ganado, de unas aves. Dentro de la visión permacultural se diría: ¿cómo puedo aprovechar eso, ¿sí?, para fluir con eso que está ocurriendo y crear algo, aprovechar algo, generar algo en torno a eso que está ocurriendo en ese lugar específico? Entonces ahí diríamos, sirven los estándares, pero en realidad es particularmente lo que ocurre en ese lugar, con el clima de ese lugar, con el tránsito de vegetación, de fauna, de vientos, de lluvia que ocurren en ese lugar del planeta.